No importa lo que pueda suceder alrededor de cada uno de nosotros, el Señor me ama. ¿Sí me explico, hermanos? En este tiempo de pandemia, yo les había comentado la vez pasada que me tocó compartir que unos hermanos me dijeron que el bicho, que el virus no les había dado. Ay, no nos ha dado. Y yo inconscientemente, o a veces como una manera de respuesta, yo digo, ay, gloria a Dios. Pastor, no nos dio el virus, gloria a Dios. Pero después como que me dan un coscorrón y yo digo, ay, perdón, Señor, porque sea que nos dé o que no nos dé, de todos modos la gloria es para Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Porque nos queda claro que el que permite que sucedan muchas cosas en nuestra vida es Dios. Porque dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda ¿a qué? A bien. Y esto es muchas veces es algo que se nos olvida. La promesa de Dios, por el amor que tiene para contigo, se va a cumplir. La promesa de Dios se va a cumplir no por lo que tú hagas o no hagas, sino porque Dios es Dios. Dios es fiel, Dios nos ama. Y lo que ha prometido para cada uno de nosotros se va a cumplir. Tenemos la idea que a veces queremos que nos vaya bien en todo, pero como cuando no nos va bien en algo, muchas veces culpamos a Dios o pensamos que no nos ama, o pensamos que no le caemos bien, o pensamos que no somos los preferidos de Dios. Y entonces nos viene una depresión, nos viene un enojo, un rencor, y nos separamos de Dios. Y el día de hoy yo quiero que entiendas que hay muchas cosas que Dios permite que pasen en tu vida, no porque Dios anhela destruirte, agobiarte, sino por el contrario, Dios anhela cada día llevarte a más y más y más hasta que alcances la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? El varón perfecto es Jesús. Amén. Entonces vamos ahí a Primera de Juan. Vamos a leer unas citas. Primera de Juan capítulo 4 versos 9 y 10. Vamos para allá. Primera de Juan capítulo 4 versos 9 y 10. Dice, fíjate Dios, fíjate bien. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros ¿qué? Vivamos por Él. En esto consiste el amor. Fíjate bien, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, vamos por partes. Pueden haberte pasado una y mil cosas después de que tú conociste a Dios. Pueden haberte pasado una y mil cosas. Puedes haber sufrido una y mil cosas. Puedes haberte decepcionado, desilusionado. Puedes haber tenido pérdidas después de que conociste a Jesús. Pero el amor de Dios no se basa en eso. El amor de Dios se basa realmente en el que Él nos amó primero. ¿Sí me explico, hermanos? Y aparte de que Él nos ama primero, ofrece la vida de su Hijo por cada uno de nosotros. Yo no sé si tú te has puesto a pensar y algún día has levantado tu voz al cielo y le has dicho, Señor, ¿realmente yo valgo la pena como para que Jesús haya muerto, para que tú hayas dado la vida de tu Hijo,
Señor, ¿valgo la pena? Yo no sé si muchas veces tú te has preguntado, pero en esta mañana yo quiero decirte, claro que vales la pena. Porque eres un ser que Dios ama, eres alguien que fue hecho conforme su imagen y su semejanza. Y valemos tanto que Dios estuvo dispuesto a sacrificar la vida de Jesús por cada uno de nosotros. Y yo quiero que esto te quede bien claro en tu mente y en tu corazón, porque a veces es difícil entendernos. Venimos aporreados, venimos golpeados, venimos del mundo que nos fue como en feria. Y cuando ahora nosotros empezamos a andar en el camino de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, déjame te digo una cosa, muchas veces nosotros no nos creemos lo que Dios piensa de nosotros. Nosotros no nos creemos lo que somos ahora para Él. Nos fue tan mal, nos trataron tan mal que nos sentimos por el suelo. Así nos sentimos. Y cada uno de nosotros, cuando viene al conocimiento de la palabra, llegamos al conocimiento de la palabra por los suelos, acabados, barridos, denigrados, abusados. Pero cuando nosotros empezamos a conocer lo que Dios es, Dios nos empieza a restaurar, nos empieza a limpiar, nos empieza a cambiar esa manera de pensar. Y Dios empieza a hacer de nosotros que éramos nada en algo y algo de valor. Pero el grande problema, uno de los grandes problemas, es que ni siquiera nosotros no lo creemos. Porque aun cuando tenemos tiempo en el conocimiento de la palabra y sucede algo, en lugar de venir y agradecer a Dios, a veces nos quejamos. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué sucede esto? Y constantemente estamos recriminando a Dios. Y es importante que tú te des cuenta que realmente Dios te ama. Así que yo quiero que el día de hoy pongas tu mano en tu corazón. Pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, vamos, no les escucho. Dígale: Señor, gracias por amarme, aunque yo no lo crea y aunque yo no lo entienda. Pero gracias, Señor, por amarme, porque no estoy solo. Y esto es una realidad. Es tanto a veces el ataque del diablo sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón, que en muchas ocasiones terminamos creyéndole más al enemigo que al mismo Dios. Tienes que empezar a creer que realmente Dios te ha perdonado y Dios te ama. Por algo te dio la oportunidad de estar aquí. Si Dios no te amara, si Dios no quisiera saber nada de ti, te hubiera dejado en el mundo sin conocerle, porque solitos, sin conocer a Dios, estábamos destinados al fracaso, a lo peor. Entonces yo quiero decirte que el evangelio realmente es el amor de Jesús hacia el hombre. El evangelio es el amor de Dios hacia el hombre. Mira, ¿qué dice ahí en Primera de Juan? Vamos otra vez, Primera de Juan, capítulo 4, pero ahora nos vamos a ir hasta el verso 19. Primera de Juan 4, 19. ¿Qué dice? ¿Nosotros de qué? Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Escúchame bien. Es importante entender este concepto. Es bien importante que nosotros podamos entenderlo. Si yo entiendo que Él me amó, yo podré amarlo a Él. Pero si yo no entiendo que Él me amó, ¿cómo lo voy a amar? De hecho, el amor a Dios cada día a través de los años tiene que ser más fuerte. Hay un concepto que se dice que el amor se va acabando, el amor se va enfriando, pero el amor se enfría cuando dejas de cultivarlo. Por ejemplo, a través de que pasa el tiempo y te das cuenta la misericordia de Dios, aprendes y le dices: wow, gracias, Señor. Llevo tantos años que no he querido cambiar, tantos años que tengo esta situación que no he podido dejar, más sin embargo hasta el día de hoy tú has sido bueno
y ha sido fiel conmigo. ¿Sí me explico, hermanos? Ni siquiera nosotros podemos aguantarle tantas al otro como Dios nos perdona a cada uno de nosotros día a día. Alguien viene y nos la aplica y 2 o 3 se la aguantamos y ya después córtala. Pero cuando nosotros analizamos nuestra vida y vemos cómo Dios, fíjate, hay algo que sucede muy curioso. Pecamos, fallamos, mentimos, no cumplimos con Dios, no servimos a Dios. Y muchas veces estamos esperando que como que venga un castigo de Dios, una disciplina de parte de Dios. Pero ¿cuántas veces Dios todavía viene y nos da una grande bendición que ni siquiera habíamos esperado? Y ahí es cuando decimos, híjole, ¿cómo es posible? No soy lo que debo de ser. Mas sin embargo Dios todavía en su misericordia nos bendice, nos da, suple y hasta nos usa para hacer de bendición a otros. Gracias, Señor. Porque escúchame bien, es por el amor de Dios, es por su gracia, es por su misericordia. Cuando pasa el tiempo y te das cuenta de esas grandes verdades, es que nos vamos enamorando cada día más y más de lo que Dios es y hace por cada uno de nosotros. Entonces estamos hablando de que el evangelio es el amor de Dios hacia el hombre. Imagínate bien, el evangelio es el amor de Dios para el hombre, porque nos habla y nos muestra cómo podemos nosotros llegar al Padre a través de Jesús. Por eso es importante cuando nosotros hablamos, no de lo que creemos, sino de lo que pensamos. Cuando nosotros venimos y hablamos el evangelio, hablamos la palabra, le estamos manifestando a los demás dónde está el poder de Dios. El día de hoy estábamos viendo nosotros ahí en el Face un anuncio de alguien que pide una recomendación, ¿no? Como para que le hagan una limpia, una liberación. Hey, no saben a quién me recomiendan para una limpia y ese tipo de cosas. Mi esposa y otras personas le empezaron a enviar mensajes. La respuesta para tu problema se llama Jesús. Y cuando tú hablas de que la respuesta para el otro, la solución para el otro es Jesús, estás dándole vida, estás dándole un motivo para que se acerque al reino de Dios y realmente su vida cambie. Pero hay otros que siguen recomendando a doña Pachita que vive allá, que es muy buena. Siempre hay 2 caminos: hablamos palabra de Dios o hablamos palabra humana, carnal, que realmente no va a trascender en el área para mal, que va a trascender para mal en el área espiritual, en la vida de las personas. Cuando nosotros tenemos que entender que cuando tú hablas el evangelio, hablas palabra, estás cambiando la eternidad de una persona, de estar condenado, de estar en la oscuridad, para que ahora cambie de las tinieblas a la luz admirable. Fíjese bien. Primera de Juan 4:21. Vamos ahora al 21. Primera de Juan 4:21. Y nosotros tenemos esta sugerencia, amén. ¿Sí? Y nosotros tenemos esta recomendación, ¿sí? Y nosotros tenemos este ¿qué? Mandamiento de Él. El que ama a Dios, escúchame bien. Aquí es donde yo les decía que quiero hablar un punto que normalmente genera caos en donde quiera. Y nosotros tenemos este mandamiento ¿de quién? Del pastor. ¿De quién?
de Dios. Y nosotros, no le está hablando a los que están afuera. La palabra le está hablando. No. La palabra no le está hablando a los que están afuera. La palabra le está hablando ¿a quién? A mí. Entonces, yo quiero decirte lo que Dios dice para ti el día de hoy. Y nosotros tenemos este gran mandamiento de Él. El que ama a Dios. A ver, vamos a leerlo a las 3, ¿ok? 1, 2, 3. No se me duerman, no se me duerman. 1, 2, 3. Hermanos, por favor, tenemos invitados. Estamos en directo ahí en la televisión. Así que por favor, borren esto. Vamos a hacerlo una vez más. ¿Listos? ¿Listos? A ver, ¿tienen sus codos listos? ¿Sí? Entonces dele a de lado y dile, ¿sabes? 1, 2, 3. Mira, solo es el amor de Dios. Solo es el amor de Dios. Es el que nos ha soportado. Solo es el amor de Dios el que nos ha tolerado. Solo es el amor de Dios el que a través de tanto tiempo, con tantas fallas, con tantos errores, tantas equivocaciones, nos ha soportado. Y Él nos amó primero para que nosotros aprendamos lo que es el amor. El amor está tan distorsionado en la vida de cada uno de nosotros que tratamos de entenderlo muchas veces como más nos conviene, pero no como es. ¿Sí me explico? Y eso es lo que el Señor quiere venir y enseñarnos a través del Evangelio. Pero nos lo enseña con el ejemplo. Y nosotros tenemos este gran mandamiento de Él: el que ama a Dios, tenemos que hacerlo. A ver, yo te digo o te comento: ¿el amor es una decisión o es un sentimiento? ¿No? Eso de que pasa a alguien así, esto me enamoré. Nada, eso no existe. Te gustó, surgió hasta química y te gustó, pero que te enamores, no. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Escúchame bien, yo decido amar. Yo decido amar. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Decidió amarnos. Con todas nuestras fallas, nuestros errores, nuestras equivocaciones. Y sin conocernos físicamente a muchos de nosotros, Él decidió amarnos, sabiendo lo que éramos. Y hay algo que nosotros, cuando nos acercamos y somos parte del cuerpo de Cristo, eso es algo que nosotros no hemos querido entender, que es una decisión personal. Por eso dice la palabra, ese es un mandamiento. Si tú amas a Dios, tienes que amar al otro. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿cuánto ataque del enemigo, cuánta confusión alrededor de nosotros, para que precisamente en medio de nosotros haya? ¿No has tenido roces con nadie de la iglesia? ¿No has tenido roces con nadie de los hermanos? ¿Y no has creído, no has pensado o no te has puesto a analizar que muchas veces Dios permite roces, fricciones también en medio de nosotros? No porque Dios quiere venir y acabarte y destruirte, sino porque Dios quiere que aprendas a amar de una manera diferente. No en un amor de la manera que hemos entendido, queremos o nos gustaría, sino en el amor que Dios promueve, provee.
Yo te voy a decir una cosa, realmente para amarnos unos y otros se necesita, dice un canto viejito, ¿eh? Se necesita el amor de Cristo. Porque tenemos tantas diferencias y tantos roces. Pero es Dios tratando de perfeccionar tu carácter, tu temperamento, tus emociones y tus sentimientos. Es Dios tratando de llevarte a un nivel diferente de comprensión de lo que Él mismo hizo por cada uno de nosotros. Pero si nosotros no queremos ver la palabra desde este punto de vista, entonces ¿qué sucede? Siempre vamos a estar como perros y gatos. Ay, no me dijo, ay, no me hizo. Sí, así es. Porque dice la palabra que es necesario que hierro con hierro se afile. Nos necesitamos unos y otros para ser fortalecidos. Si llevamos la palabra de Dios a cabo, ser fortalecidos en nuestras emociones, sentimientos, voluntad, en nuestro carácter, en nuestras emociones. Se necesita que muchas veces haya situaciones difíciles en medio de nosotros, porque es bien importante cómo tú reaccionas, cómo tú crees, cómo tú vas a actuar ante la vida de los demás. Es fácil cuando nosotros tenemos un conflicto, un problema con alguien, es fácil simple y sencillamente decirle: oh, ¿sabes qué? Ahí te ves, no quiero saber nada de ti, ahí te ves, y córtala. Eso es fácil. Pero eso no se nos olvida que hay un mandamiento de parte de Dios, no para el que está afuera, sino para los que estamos aquí adentro, que es importante que tú le ames. Y es aquí cuando es necesario que tú vengas y dobles rodillas y le digas: Señor, ¿cómo le voy a amar si lo traigo hasta acá o lo traigo hasta acá? Si no lo tolero, si no lo aguanto, ¿cómo lo voy a amar? Y cuando tú empiezas a clamar a Dios, Dios te va a dar la sabiduría, la inteligencia necesaria para que tú aprendas a amar realmente como Él nos ama. Es la demanda. Yo quiero que tú me entiendas que la demanda que nosotros tenemos de parte de Dios es que cambiemos nuestra manera de pensar. De verdad, hermanos, es increíble. Yo he venido con algunas personas y les digo: ven acá, deja de pecar, estás mal. Y prefieren mejor salirse e irse que obedecer. Entonces no se dejaron formar, no se dejaron cambiar, no se dejaron moldear para lo que Dios quería hacer con ellos. Dice en el punto número 2, para aquellos que están anotando: Jesús mostró su amor a sus amigos. Vamos a Juan capítulo 11, versos del 1 al 5. Jesús mostró su amor a sus amigos. Juan 11, del 1 al 5. Vamos a ver si lo tenemos. ¿Listo? ¿Estás ahí, José? José. Juan, ¿qué les dije? Juan capítulo 11, vamos para allá, versos del 1 al 5. ¿De quién está hablando? De Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado ¿quién? Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume
y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señora, he aquí el que, fíjate bien cómo le dicen: Señora, he aquí el que amas está muerto, está enfermo, perdón. Oyéndole Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y qué increíble, porque hay un concepto bien interesante aquí. Lázaro, Marta y María eran hermanos. Y cuando Jesús estaba en otra ciudad predicando, le llevaron la noticia de que Lázaro estaba enfermo. Pero ellas sabían que Jesús podía sanar a Lázaro. Ellas lo sabían. Por eso es que le mandan a hablar. Pero fíjate, ¿a qué apelaron? ¿A qué apelaron? Vienen ante Jesús y le dicen: Señor, está enfermo al que amas. Y le recordaron: al que amas está enfermo. Más sin embargo, a través de esta enfermedad, el Señor Jesús les dijo: esta enfermedad, ¿qué? ¿Cómo? Esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y yo quiero decirte que este concepto también está en el corazón de Jesús por cada uno de nosotros. Jesús te ama. Y muchas veces viene a ti por el amor que te tiene, no porque otros vengan y le digan, sino por el amor que Jesús tiene para con tu vida. Y muchas de las cosas que Dios permite que sucedan en nosotros es para la gloria de Dios. Muchas cosas que han sucedido en tu vida es para la gloria de Dios. Pero ¿cómo lo vemos a veces nosotros? ¿Cómo vemos una enfermedad? ¿Cómo vemos una situación difícil? Muchas veces lo vemos no para la gloria de Dios, sino como un castigo de parte de Dios. La mayoría de personas piensa cuando están enfermos, cuando pasan una situación difícil: ay, ¿en qué pequé? ¿Qué hice mal? Porque tenemos una idea completamente diferente a lo que es el amor. Porque te ama, Dios va a permitir que sucedan muchas cosas en tu vida para que cambies, para que mejores, para que madures, para que crezcas. Pero necesitamos dejar de quejarnos y de renegar. Constantemente, hermanos, la iglesia, y no hablo específicamente de nosotros, en términos generales, la iglesia se queja y se queja y se queja y se queja. Pero pocas veces la iglesia viene y le dice al Señor: gracias por lo que estás permitiendo que pase en mi vida, porque esto me enseña a creer más en ti, a depender de ti, a confiar en ti, a esperar en ti. Y les vuelvo a repetir, a mí me pasó. Le di gloria a Dios porque había unos que no se habían enfermado. Y lo sentí de tal manera como si dijera Dios: entonces en el que se enferman yo no recibo la gloria. Porque Dios tiene control, porque Dios manifiesta su poder, porque la vida y la muerte dependen de Dios, no dependen de nadie más. Pero nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos trae y nos junta y nos une al cuerpo de Cristo, es porque Dios nos está transformando, cambiando y moldeando. Y aún también a través de la vida de aquellos que a veces son un roce o un caos o una adversidad para cada uno de nosotros. Por eso el congregarnos es tan importante, porque Dios va a probar muchas cosas que nosotros hemos adquirido en el transcurso de la semana. Si en el transcurso de la semana tú te metes, clamas y buscas la presencia de Dios, el domingo siempre va a ser una bendición para ti. Pero si entre semana yo no busco a Dios, hermanos, y algo sale mal en el transcurso de la reunión o dentro de la reunión, salimos echando pestes, lumbres, sapos, rayos y centellas. Porque aquí queremos venir y recibir lo que no recibimos en el transcurso de la semana. ¿Sí me explico, hermanos? Los de la alabanza, ni se siente el Espíritu Santo.
Ay, esos diáconos, mi pantalón blanco, y mira, ya me ensucié el trasero por sentarme en la silla que no limpiaron. Y hermanos, constantemente el enemigo trata de que nosotros estemos en roces, en choques, para que aprendas a amar como el Señor te ha amado, para que manifiestes el amor de Dios. ¿Cómo nosotros podemos venir y decir amo a Dios cuando no hemos aprendido a amarnos? ¿Cómo nosotros podemos decir en Cristo soy más que vencedor cuando pasan situaciones diferentes, adversas, y en lugar de decirle Señor gracias, nos quejamos? La palabra de Dios, Romanos 8:28, es una realidad. Todo nos ayuda bien. Así que yo quiero terminar con esta pregunta. Aún las situaciones difíciles o adversas, o los roces que podamos tener en medio de nosotros, ¿qué te han enseñado? ¿Acercarte más a Dios o a salir corriendo? ¿Sí me explico, hermanos? ¿Qué es lo que has aprendido a través de circunstancias difíciles que en un buen momento no lo vas a aprender? Hay muchas cosas que no vamos a aprender hasta que no pasamos momentos difíciles y vimos que Dios nos sostuvo, que Dios nos guardó, que Dios nos bendijo. Yo quiero decirte que es hasta cuando tú te quedas sin dinero que muchas veces vas a clamar a Dios y vas a ver cómo Dios te suple de una manera bien increíble. ¿Sí me explico? Es cuando nosotros muchas veces no tenemos dinero y no tenemos ni para comprar la medicina que necesitamos para nosotros o nuestros seres queridos. Hasta cuando quedamos completamente sin nada, vemos la obra de Dios haciendo una vez más su manifestación en medio de nosotros, porque la palabra de Dios una vez más se cumple. Fíjate bien, dice la palabra, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hasta que vienes y te rindes y le dices, Señor, haz lo que debas de hacer. Hasta aquí yo puedo hacer, hasta aquí me encuentro en esta situación. Señor, haz lo que debas de hacer. El poder de Dios empieza a manifestar su poder, se empieza a manifestar su gloria, se empieza a manifestar su provisión, su justicia. Pero hasta cuando tú vienes y haces lo que te toca. ¿Cuántas veces has dejado de amar porque has sido traicionado? ¿Cuántos de ustedes han sido traicionados en su manera de amar a otros? Yo creo que todos hemos sido traicionados, damos lo mejor de nosotros y somos traicionados. ¿Pero qué provoca? Que ya no vuelvas a amar igual o que sigas amando igual. Porque cuando tú eres traicionado no es problema tuyo, es problema del que te traicionó. Pero aun cuando es problema del que te traicionó, muchas veces nuestros principios cambian y decimos, no vuelvo a amar, no vuelvo a entregarme, no vuelvo a confiar, no vuelvo a hacer esto, cuando no es lo que Dios te ha dicho, cuando no es lo que Dios te ha sugerido. Se les ha brindado la confianza. Hubo quien aquí dentro de la congregación le brindamos la confianza, le brindamos el amor, hospedaje, comida, techo, y robó. Muchos me han dicho, no vuelva a meter a nadie. Pues tenemos que seguir dando la oportunidad de que los otros se equivoquen, pero también se levanten, pidan perdón y sus vidas sean cambiadas y transformadas por el poder del Espíritu Santo. Así que yo quiero invitarte que te quedes con que Dios te ama y lo que Dios permita que pase en tu vida es para que tú crezcas y te desarrolles. Y que también te quedes con el concepto de que así como Dios te ha perdonado, es importante que tú perdones a aquel que te ha fallado, a aquel que te ha traicionado, a aquel que te ha vendido y a aquel que ha hablado mal de ti. Porque cuando tú lo haces así, tú creces, tú te levantas, tú maduras, tú cumples con la ordenanza que tenemos de parte de Dios. No es una idea del pastor,
no es una idea de los líderes, es un principio y un concepto que nace en el corazón de Dios. Perdonar. Y como muestra, Él se pone de ejemplo. ¿Sí me explico? Así que yo quiero que ahí en tu lugar te pongas de pie. Ponte de pie con tus ojos cerrados. Recuerda el tema, así con tus ojos cerrados, recuerda el tema es amados por Jesús. Jesús te ama, amado hermano. Jesús te ama. No eres parte de la casualidad ni la coincidencia. Dios te trajo a este lugar porque te ama. Porque has intentado salir adelante de muchas maneras y no lo has logrado. El Señor te ama. El Señor ha permitido que ruedes, camines por muchos lugares y que trates también de salir de ellos de tu propia cuenta y no lo has logrado, porque no depende de ti, depende de Dios. Hace muchos años, así como estás con tus ojos cerrados, hace muchos años yo, ya sirviendo a Dios de tiempo completo, yo me quejaba y renegaba y le decía a Dios: ¿por qué me has permitido vivir todo lo que pasé cuando no te conocí? Porque yo me metí en todo. A los 24 años yo ya había vivido de todo, ya me había metido en todo y no había nada que no hubiera hecho. Pero cuando después empecé a conocer a Dios y empecé a servir a Dios, yo le preguntaba a Dios y le decía: si tú sabías que tarde que temprano te iba a servir, si tú sabías que tarde que temprano me iba a arrepentir y ahora iba a empezar a compartir tu palabra, ¿por qué me permitiste vivir todo lo que pasé? ¿Por qué me dejaste enlodarme tanto, ensuciarme tanto, denigrarme tanto? Y esa era mi lucha constantemente. Yo le preguntaba a Dios y se lo preguntaba a veces llorando, a veces molesto y a veces le gritaba. Y un día pude sentir en mi corazón y pude sentir en mi mente cómo Dios hablaba a mi corazón y me decía: si yo no te he permitido vivir la manera de vida en la que tú viviste, el día de hoy no podrías venir y enseñar lo que estás enseñando. Y yo quiero decirte que muchas cosas que Dios ha permitido en tu vida es para que puedas hablar con convicción y con seguridad, sabiendo que Él nos perdona, Él nos ayuda a salir adelante, Él cambia nuestra manera de pensar y Él nos transforma. Y yo quiero decirte que si Dios te ha traído a ser parte del cuerpo de Cristo, es porque Él va a usar muchas cosas para transformarte. Aún algunas de esas te van a herir y te van a lastimar, pero muchas cosas el Señor está transformando tu mente, transformando tu corazón, para que aprendas a actuar no en tu propia carne, no en tu propia voluntad, en tus propias decisiones, sino que aprendas a hacer lo que el Señor Jesús hubiera hecho en una circunstancia o situación como esa. Padre, yo quiero bendecir a mis hermanos en el nombre de Jesús. Quiero bendecirles con toda bendición espiritual. Quiero pedirte que ángeles guerreros se acampen alrededor de ellos y que tu Espíritu Santo esté hablando a la mente, el corazón, sus vidas en el nombre de Jesús. Y ahí en donde estás, dile: Señor, vamos, dile: Señor, yo quiero renunciar a todo aquello que me ha herido, que me ha lastimado, en el nombre de Jesús. Renuncio a todo engaño del diablo. Y el día de hoy yo creo, confieso que tú me amas en el nombre de Jesús. Y lo que tú permitas será para mi bien. Así que, Padre, que yo haga conforme tu voluntad, tu propósito, en el nombre de Jesús. Perdono a todos aquellos que me han herido, que me han lastimado, y los bendigo donde quiera que se encuentren, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Y si Dios te ha hablado, levanta una ofrenda de palmas a Dios. Dile: Señor, gracias. Gracias porque nos amas. Gracias, Señor.
Y dile: Señor, enséñame a amar a los demás como son, con sus defectos, pero también con sus virtudes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Pueden tomar su lugar? Pues hermanos, váyanse con ese reto. Váyanse con el reto de aún amar y bendecir a aquellos que les han dañado, los han ofendido. Váyase con el reto de orar por ellos para que Dios tenga de ellos misericordia como ha tenido misericordia de nosotros. Vete con el reto que el perdonar, el tolerar es para tu bendición, para tu crecimiento. Es lo que Dios tiene preparado para ti. Amén.